Buen día, espero todos se encuentren muy bien. En este caso vamos a realizar la práctica número 7 correspondiente al tema de conciliaciones bancarias. Esta práctica es un tanto diferente a las que hemos hecho anteriormente porque la información se presenta de forma distinta. En ejercicios anteriores habíamos visto que nos daban los datos correspondientes al estado de cuenta del banco, nos daban la información sobre las transacciones que estaban anotadas en los libros o el auxiliar de bancos de la empresa, y pues a partir de ahí identificábamos una serie de depósitos en tránsito, cheques pendientes y también errores que podía cometer la empresa, errores en libros. En este caso, pues se nos da un resumen de las transacciones. Por acá vemos que se nos da el saldo final según bancos. Este sería el saldo que encontraríamos en el estado de cuenta del banco y el saldo final en libros, en el auxiliar de bancos de la empresa, para los meses de abril y mayo. En este caso, pues esas serían las transacciones con las cuales vamos a iniciar las conciliaciones, depende cuál es la que nos solicitan. Ahora bien, aquí ya nos están dando un resumen, ya aquí están identificadas los depósitos en tránsito y los cheques pendientes. Entonces, todo ese proceso en el cual identificábamos esos depósitos que estaban en tránsito y esos cheques pendientes, pues ya esa información nos la están dando resumida. También nos están incursionando en unos conceptos nuevos que pueden aparecer en otras prácticas, que es cheques de terceros de fondos insuficientes. Esa FNS significa fondos no suficientes. ¿Qué es lo que sucederá en este caso? Bueno, que un cliente, como se menciona por acá, nos pagó con un cheque y pues cuando la empresa fue a cambiarle al banco, esos cheques o la persona con la que nos pagó ese cheque, pues no tenía fondos suficientes y pues el banco nos ha rebotado ese cheque y no aumentará el saldo en nuestro banco. También, pues ahora nos están añadiendo en el análisis de esta práctica, pues errores del banco. En este caso son cheques que el banco nos cargó por error, es decir, nos disminuyó efectivo de nuestra cuenta bancaria, pero no es un error en libros, es un error que tiene que corregir el banco. Usualmente a veces vemos que el banco nos rebaja un dinero por error, pues el mismo banco lo soluciona y nos termina acreditando el dinero posteriormente. Pero eso es un error en el que comete el banco, entonces el mismo banco lo corrige y en libros de la empresa pues no se tiene que realizar ningún asiento por ese error. También nos mencionan depósitos acreditados por error del banco. ¿Qué sucede en este caso? Pues el caso contrario. Nos depositaron por error un dinero que no era nuestro. Entonces es un error del banco en el que tenemos más dinero del que deberíamos tener pero un depósito erróneo. El mismo banco, pues después nos rebaja ese dinero y soluciona el problema, pero en nuestros libros de la empresa no vamos a anotar nada correspondiente a ese error porque quien se ha equivocado es el banco. Entonces, esto es a grandes rasgos las diferencias a la hora de desarrollar este ejercicio. ¿Qué nos solicitan? Bueno, nos solicitan las conciliaciones bancarias por saldos ajustados para los meses de abril y mayo y asientos de ajustes respectivos en caso de ser necesarios. Ahora bien, ya por acá tengo una plantilla para las conciliaciones como para ir ahorrando trabajo y que el video no se haga tan largo, por supuesto. Es un cambio en la forma en la que hicimos las conciliaciones anteriormente, es para que pues no nos acostumbremos a presentar siempre la información de un mismo modo y siempre ir logrando una forma de presentación más ordenada. Entonces aquí a un lado tendremos el saldo según bancos y vamos a anotar los ajustes que aumentan ese saldo y que disminuyen. Por eso aquí el más y por eso aquí el menos hasta llegar a su saldo ajustado. En la otra columna anotaremos el saldo en libros y añadiremos los ajustes que aumenten y que disminuyan ese saldo en libros para llegar a su saldo ajustado. Es una forma de presentar esta conciliación bancaria y como es por saldos ajustados, pues
llegaremos a un saldo de efectivo de igual importe en ambas casillas. Entonces, el saldo según bancos lo tenemos y se nos mencionó por acá que es de 45.000. Anotamos al otro lado el saldo según libros, que nos lo dieron para el mes de abril de 56.420. Siempre es importante recordar todos el formato del encabezado y la fecha en la que estamos realizando esa conciliación, que sería al 30 de abril, porque estamos trabajando con el mes de abril. Ahora bien, tenemos que identificar en qué lado, y por acá voy a marcar de momento en verde para no confundirnos. Hay que identificar dónde posicionamos estos depósitos en tránsito y esos cheques pendientes y las demás partidas que nos han generado diferencias en el efectivo. Ya hemos analizado en los videos anteriores que los depósitos en tránsito y los cheques pendientes son transacciones que la empresa en libros ya registró y que por uno o varios motivos todavía no se ven reflejados en el estado de cuentas del banco. Entonces son transacciones que irán a aumentar o disminuir en la columna de bancos. Los depósitos nos, nos aumentarán el efectivo y los cheques nos van a disminuir el efectivo. Entonces los cheques pendientes los colocamos acá en la sección de menos que disminuye y los depósitos en tránsito en la sección que aumenta en la conciliación bancaria. Y estos simplemente son subtotales que luego se sumarán con el saldo final hasta llegar a su saldo ajustado. Entonces, ¿por qué solo anotamos estas transacciones en el saldo según bancos? Porque Libros ya considera esas transacciones. Están pendientes de que se reflejen en el estado de cuenta del banco. Ahora bien, vamos con los cheques de terceros sin fondos. Vamos a analizar qué sucede en esta transacción. Lo que resulta es que un cliente nos abonó con un cheque. Entonces, en ese momento hicimos el asiento para registrar bancos, bancos y cuentas por cobrar por el importe de ese cheque. En ese caso, ese fue el asiento que registró la empresa. Sin embargo, la empresa llevó ese cheque al banco y se dieron cuenta que pues la cuenta bancaria de la empresa que emitió ese cheque pues no tenía fondos suficientes. Entonces, no nos va a aumentar en el estado de cuenta del banco el importe por ese cheque. Entonces, eso es un ajuste que vamos a hacer en libros. ¿Por qué en libros? Porque solo en libros se anotó esa transacción con el asiento que acabamos de realizar. Aumentó nuestro efectivo, pero a la hora de que llegamos al banco nos damos cuenta que no hay fondos suficientes en ese cheque o en la cuenta bancaria de la persona que nos giró ese cheque y pues tendremos que disminuir ese importe por ese cheque que no tiene fondos. En el banco nunca llegó esa transacción, nunca se va a ver reflejada, entonces no la anotamos en la sección del banco, el saldo del banco. Y aquí ya hicimos su ajuste correspondiente. Ahora bien, como ya habíamos analizado al inicio, ¿qué pasa con los cheques que se cargaron por error al banco? Bueno, el banco, por algún error, pues nos cobró algún dinero. Es decir, disminuyó nuestro saldo en la cuenta bancaria. A nivel contable nunca se registró esa transacción, entonces es un ajuste que en, vamos a hacer en el saldo en bancos. Como el banco nos cargó por error ese dinero, nos rebajó por error ese dinero, entonces vamos a aumentarlo en la conciliación para llegar al saldo ajustado en este caso. Además, pasa lo mismo con el depósito. El banco nos acreditó por error un dinero
nuestro estado de cuenta tiene más dinero del que debería, entonces en la conciliación vamos a restar ese importe. Y así llegamos al saldo ajustado correspondiente a esta conciliación. Vemos que por este lado es el mismo monto de 51.420, el mismo saldo ajustado según bancos. Entonces, pues ya hemos finalizado con el mes de abril en este caso, porque ya analizamos todas las transacciones y ya llegamos al saldo ajustado en este caso. Ahora, ¿qué nos solicitan? Bueno, el asiento de ajuste que se haya generado de esta conciliación. Como, como tenemos aquí diferentes partidas, debemos analizar cuáles necesitamos hacer asientos de ajuste. Sabemos que los depósitos en tránsito y cheques pendientes, pues ya los hemos anotado en los libros de la compañía, entonces eso está pendiente en el banco. La empresa ya lo tiene registrado. Los cheques cargados por el banco incorrectamente y los depósitos acreditados por error del banco son precisamente eso, errores del banco. Entonces, no es necesario para la empresa tener que hacer algún ajuste respectivo porque ha sido un error del banco que el mismo banco va a solucionar. En este caso, el banco sí tendrá que hacer su asiento contable, ¿verdad? A nivel de su transacción, pero nosotros en los libros de la empresa no. En el que sí tenemos que hacer asiento de ajuste es en ese cheque que habíamos registrado que no tenía fondos y vamos a volver a replicar el asiento que habíamos hecho para ese cheque. Bancos y cuentas por cobrar. Ese fue el asiento que habíamos hecho para registrar ese cobro de cliente que nos pagó con un cheque. Sin embargo, pues ya nos dimos cuenta que ese cheque no tiene fondos cuando llegamos al banco. Entonces, ¿cuál es el asiento de ajuste que debemos realizar? Y lo teníamos por acá. Vamos a ponerlo, ponerlo por acá, el asiento de ajuste para corregir ese, ese cheque que no tenía fondos, pues es el inverso. Vamos a aumentar la cuenta por cobrar con ese cliente y vamos a disminuir bancos por exactamente ese mismo importe. Porque, pues, como ese cheque no tenía fondos, no podemos saldar la cuenta por cobrar que tenía ese cliente con nosotros. Entonces tenemos que volver a aumentar la cuenta por cobrar, porque ese cheque, pues, no tenía fondos. Entonces, así hemos terminado con el mes de abril. Recordando que este fue el asiento que reversamos en el ajuste. Entonces, este es el que nos solicitaban. Ahora bien, nos piden que hagamos lo mismo para el mes de mayo. Entonces va a ser aquí un poco más sencillo porque ya podemos tomar como ejemplo lo que hicimos en el mes de abril. Y es exactamente el mismo proceso. El saldo en bancos es el que tenemos por acá. El saldo en libros, siempre ahora en la columna de mayo. Los obtenemos de la columna de mayo. 75.600 y 71.600. Ahora bien, ya sabemos que en bancos tenemos que aumentar el depósito y disminuir el cheque, ese cheque pendiente. Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que acabamos de realizar, solo que ahora para el mes de mayo. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué nos falta por acá? Nos falta el cheque de terceros sin fondos que va a ir a disminuir en la parte del saldo en libros porque es un cheque que nos pagaron un cliente a nosotros pero que no tenía fondos. Entonces va a disminuir.
Como lo vemos en este caso, va a disminuir por acá. Ahora bien, nos quedan los errores del banco, que son los cheques cargados incorrectamente. Si es un cheque que se nos cargó incorrectamente, entonces vamos a reversarlo en la conciliación, aumentándolo. Y vamos a ver por acá, cheques cargados incorrectamente por 1510 y nos falta el depósito acreditado por error del banco, que el banco aumentó nuestro saldo de efectivo por error, entonces vamos a disminuirlo por acá. Y es por 3560 y tenemos que llegar al mismo saldo ajustado, que en este caso preguntamos que si ambos montos son iguales, es verdadero. Entonces así terminamos la conciliación del mes de mayo en este caso. ¿Y qué nos falta? El asiento de ajuste, que es exactamente lo mismo. Aumenta la cuenta, cuentas por cobrar y disminuye bancos por el monto del cheque sin fondos. Ese asiento ya lo acabamos de explicar por acá en esta sección, que es un cheque que no tenía fondos, entonces nosotros habíamos aumentado nuestro efectivo por el concepto de un abono de clientes, pero como no tenía fondos, pues tenemos que reversar ese asiento que hicimos para registrarlo. Entonces, por acá tenemos la conciliación del mes de abril con los saldos ajustados y por acá tenemos la conciliación del mes de mayo con los saldos ajustados. Y es así que terminamos la práctica número 7.